Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estaremos platicando con Omar Iván Huerta Cardoso sobre el proyecto de resignificación de los paisajes bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Así que quédense con nosotros porque además tendremos nuestras secciones tradicionales. Alternativas del Buen Vivir, CLUM, Los Ocres de mi Sangre, Semanario de la UIEM y Capoeira. Así que quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por estar en Conexiones, como decíamos y como hemos platicado ya en otras ocasiones en esta temporada acerca de este proyecto de resignificación de los paisajes bioculturales. Estamos dialogando ahora de otra de las etapas que contempla precisamente la construcción de este proyecto, Vero. Claro, y bueno, como ya ustedes recordarán, este proyecto es sumamente importante porque retoma uno de los temas pues, de mayor relevancia en la época actual y por supuesto ya desde hace varias décadas, ¿no? Y que es justamente el agua. Una de las preocupaciones primordiales de las familias, de los pueblos y también por supuesto de un sector muy importante en el país que es el agropecuario, pues va dirigido justamente hacia el tema del agua. Y es que en este sentido, en la región, el agua, los ríos, las cuencas, etcétera, todos los espacios hídricos han sido contaminados o explotados de una forma, pues, también irracional. Entonces, por esa razón, y hoy en día, dadas las condiciones climáticas, pues es un tema, pues, que requiere mucha observación y también investigación, por supuesto, propuestas desde diferentes ámbitos. Y ahí el educativo, pues, genera también un ámbito esencial. Así que quédense con nosotros para seguir dialogando respecto de estos temas. Esto es Conexiones, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Estamos en un espacio-tiempo de cambio de paradigma, bien sea porque decidimos hacer cambios en nuestra forma de vida y asumimos que nosotros somos el cambio, o bien porque seguimos el ritmo de un sistema que no solo se deteriora, sino que acelera la deshumanización y la devastación de la vida en el planeta Tierra. El cambio de paradigma se aceleró a un ritmo vertiginoso desde el año 2020, pues aunque parezca que el mundo se detuvo, en realidad el proceso de postindustrialización se ejecutó como una cirugía de alta precisión que, realizada bajo anestesia, cambió el modo de vida que hasta entonces conocíamos en este planeta. Nada volverá a ser igual, porque en un brevísimo periodo de tiempo se instaló la cuarta revolución industrial, expresada en una mayor conectividad, más antenas, teletrabajo, automatización y robotización de la vida cotidiana. Hablamos con las máquinas, les pagamos a las máquinas. El uso de robots y los procesos industriales de alta tecnología requieren menos mano de obra y ello nos aboca inevitablemente a una etapa de cambio de paradigma. Ahora sí, el siglo XXI llegó con la más alta tecnología expresada en la inteligencia artificial, el transhumanismo y las modificaciones o intervenciones genéticas en el ADN humano, que sucede mientras vemos la vida pasar por una pantalla de celular o de televisión. Ese es el cambio de paradigma que está sucediendo en este presente, aquí y ahora, como si fuera una película de ciencia ficción que, alineada con la guerra, se convierte en una visión posapocalíptica o distópica. Como dijeron los antiguos en sus códices y profecías, llegaría un día en que el ser humano se preguntará: ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Nacer, crecer, estudiar, producir, reproducir, envejecer, morir. ¿Y es todo?
¿O es posible otro paradigma? ¿Qué es eso del cambio de paradigma? ¿Qué es un paradigma? Paradigma es el gran modelo que tenemos como referente, como por ejemplo el modelo de desarrollo, que nos guía en todos los sentidos. Según la Real Academia de la Lengua Española, se trata de, abro comillas, una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Muy interesante, cierro comillas. La cierro antes del muy interesante. Porque si no se cuestiona, lo aceptamos como inevitable. Y ahí está la fuerza del paradigma actual, que creemos que no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacerlo. Muchos seres humanos lo estamos haciendo y muy orgullosamente soy una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al buen vivir, desaprendiendo para recordar lo esencial, lo antiguo, que no por viejo es inadecuado, sino todo lo contrario. Es sabio, coherente, simple y muy importante, acorde con las leyes naturales o el orden natural de la vida. Eso es el buen vivir, poner la vida humana y en general en el centro. ¿Y cómo se hace? Volviendo a la tierra, recuperando la soberanía personal y comunitaria con actos simples como respirar la naturaleza, retornando a los ritmos del espacio-tiempo natural, es decir, conectando con el reloj de la biología, del sol, de la tierra y desconectando con el trepidante ritmo productivo, viviendo en espacios sanos, que ahora llama bioconstrucción, cultivando el alimento, permacultura, a darnos cuenta que necesitamos poco para recobrar el sentido de la vida y que podemos volver al centro de lo que somos, seres humanos con potencial para vivir en un planeta rico, con recursos suficientes para todos. Solo hace falta que todos, esa mayoría que somos, nos demos cuenta que tenemos nuestra conciencia y en nuestra conciencia la capacidad de hacer el cambio de paradigma, el de volver a recuperar el sentido común para retornar a la vida buena, a la vida plena que merecemos vivir aquí y ahora. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Ya estamos de regreso en Conexiones y como les adelantábamos, estamos platicando con Omar Iván Huerta Cardoso acerca del proyecto Resignificación de los Paisajes Bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Vamos a escuchar algunos datos relevantes de su semblanza y volvemos para comenzar la entrevista. Omar Huerta es diseñador de productos, trabajador e innovador disruptivo con las habilidades para ir más allá de los productos comunes. Ha trabajado en una amplia gama de productos desde muebles y embalajes hasta electrodomésticos y diseño de transporte. El diseño centrado en el usuario, la experiencia del usuario y la pasión están presentes en su trabajo. Su perseverancia y trabajo han sido reconocidos con elogios globales, becas y financiamientos otorgados, así como medios de comunicación con todo el mundo. Como parte de su interés por la difusión del diseño, ha dictado conferencias, charlas y talleres de diseño en institutos y universidades de diseño de México y a nivel internacional. Actualmente trabaja como consultor de diseño de producto y conferencista en Reino Unido, así como partícipe activo en iniciativas para transformar el mundo a través del diseño centrado en las personas y estrategias de innovación impulsadas por el diseño. Pues bien, Omar, muchas gracias por estar en Conexiones. Agradecemos profundamente que te hayas tomado el tiempo para poder dialogar en esta emisión. Platícanos un poco en qué consiste tu participación dentro de este proyecto de resignificación de los paisajes bioculturales por los pueblos originarios.
Mi participación en este proyecto es como investigador, pero también como diseñador y facilitador para llevar a cabo los procesos creativos que se llevan a cabo dentro de este proyecto. Platícanos, Omar, ¿cuáles son las etapas del proceso de diseño y en qué consisten? Cuando utilizo el término diseño me refiero a un proceso, no estoy haciendo referencia a un aspecto de cualidades estéticas. Me refiero a un proceso que no es lineal, es un proceso bastante complejo y enredado que a mí me gusta mucho visualizar como si fuera una maraña de cables donde únicamente tenemos la parte inicial, ¿no?, de este cable o de este cordón que se encuentra bastante enredado. Para mí esto es el proceso de diseño y como tal, a través del proceso de diseño, lo que uno busca es encontrar el otro extremo de este cable, ¿no?, que es la solución misma del problema que estamos abordando. Y cuando hablamos de procesos de diseño, creo que hay diferentes maneras de representar la manera en la cual el ser humano puede diseñar o desarrollar soluciones. Creo que muchos autores o mucha gente ha tratado de plasmar de manera visual cómo es que estos procesos de diseño se llevan a cabo. A mí en lo particular me gusta definir este proceso de diseño en ciertas etapas que hace más fácil el entendimiento de cómo es que se lleva a cabo, ¿no?, este proceso de diseño, en donde encontramos una primera etapa que es el entendimiento, ¿no?, de la problemática, donde generamos la empatía para pues poder saber qué es a lo que nos estamos enfrentando como problema actual. Una vez que tenemos este entendimiento de la problemática, tendríamos una etapa siguiente que es la definición del problema real al cual nos vamos a enfrentar. Una vez que ya tenemos esta definición, tenemos una siguiente etapa que es la parte de generar ideas o alternativas, ¿no?, para la resolución de este problema. Y la siguiente etapa es sobre la creación y experimentación de estas soluciones, poderlas poner en marcha, poderlas evaluar de manera bastante rápida y poder aprender de estas primeras evaluaciones. Y este proceso de diseño es un proceso que es repetitivo, es un proceso que a mí me gusta definirlo como de carácter infinito, no tiene fin, no tiene un principio como tal y todo regresa a un entendimiento nuevamente, ¿no?, de la problemática y a volverlo a definir y volver a pasar por esta etapa de generación de ideas y volver a evaluarlas, a ponerlas en marcha y si estas ideas no funcionan, bueno, poder aprender de ellas para volver a definir, ¿no?, cuáles son los problemas que se siguen enfrentando. Este proceso de diseño de carácter repetitivo nos permite generar ideas bastante rápido, ponerlas en marcha y aprender, ¿no?, de estas ideas. Este proceso de diseño que describo consiste en encontrar soluciones para abordar problemas mediante la innovación de prácticas que puedan abrir posibilidades a mejoras en la vida de las personas. Y cuando hablamos de personas es muy importante recordar que todo es una cuestión de perspectiva y como tal dentro del diseño utilizamos mucho aquello que llamamos diseño centrado en el humano y es básicamente entender, ¿no?, estas diferentes perspectivas con las que podemos contar dentro de un proyecto como el que estamos actualmente abordando. Como hemos dicho a lo largo de esta temporada y a propósito de este proyecto de grandes alcances, la participación colectiva, el involucramiento de diferentes perfiles, de diferentes dimensiones académicas, de diferentes áreas del conocimiento es fundamental para poder concebir, para poder tratar un problema tan amplio, una condición tan interconectada como puede ser el paisaje, como puede ser las relaciones que en el paisaje se desencadenan respecto de lo biológico, de lo cultural, de lo social, de lo político incluso, y también, por qué no decirlo, de la perspectiva económica. Todas estas dimensiones, todos estos niveles de realidad están involucrados dentro del desarrollo de este tipo de proyectos, por lo que la participación colectiva no solo es importante, sino resulta neural para el buen desarrollo de los mismos. Quédense con Conexiones porque seguimos dialogando con Omar Iván Huerta Cardoso acerca del proyecto de resignificación de los paisajes bioculturales. Ya volvemos.
Capoeira. Con Tanis Huerta. El significado de la joda de capoeira o la rueda de la capoeira, como se diría en español, es muy importante para las y los capoeiristas porque es donde uno va a tener que poner en práctica todo lo que ha entrenado, todo lo que sabe. Es un espacio donde hay un intercambio con otros maestres, con sus alumnos de otras escuelas, ¿no? También es uno donde va a poner en práctica todo lo que sabe en el toque de los instrumentos, en las canciones. Entonces, para el capoeirista uno entrena para llegar a la rueda de capoeira. Para eso es el motivo de entrenar, para ir a la rueda de capoeira. Ahí nos vamos a encontrar con otras escuelas, con otros alumnos que a lo mejor tienen técnicas diferentes, pero también es capoeira, ¿no? Entonces, para nosotros es la razón de ser, es la joda de capoeira, ¿no? A veces uno llega también los alumnos llegan con fruta, con comida, para que cuando termina pues se comparta todos los alimentos. Entonces a veces también uno invita a sus familiares, a sus amigos, y también llega gente que es curiosa, ¿no? Que de ver que están cantando, que están gritando, se acerca, y ahí es donde también a veces mucha gente nos ha pasado así que llegamos, vemos la capoeira por primera vez y nos enamoramos, y ya después pedimos más información y terminamos después ya también enlistados en una escuela de capoeira, ¿no? Entonces eso es la rueda de capoeira. La rueda es donde todos los universos se conjuntan ahí, ¿no? Todas las canciones, todas estas disciplinas que es la danza, la música, el teatro, ¿no? El canto, todo eso se conjunta ahí en la rueda de capoeira y se genera un ambiente muy positivo. No es por eso que también es importante decir que la UNESCO declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la joda de capoeira, ¿no? Es algo que debe de existir porque se genera pues un ambiente positivo, también de comunidad, ¿no? Un ambiente donde los maestros dan un mensaje importante por lo que está pasando, ¿no? Donde también a lo mejor alguien tiene un cumpleaños, ahí se festeja en la capoeira, ¿no? En la roda de la capoeira. Entonces, yo siento que el significado de la joda de capoeira es la razón de ser, la razón de existir todo capoeirista, ¿no? Uno no puede existir el capoeirista si no existe la roda de capoeira, ¿no? Entonces, esa es la fiesta de los capoeiristas, es el momento importante donde uno va a crecer, donde uno va a experimentar nuevas sensaciones. Cuando uno es principiante y va a la roda de capoeira, que a veces uno tiene muchos nervios porque no sabes con quién te va a tocar jugar, pero después de estar ahí en el centro de la roda de capoeira, en el centro del círculo y todo el mundo está cantando, para uno experimenta una sensación muy muy bonita que después terminas haciendo muy buenas amistades en las rodas de capoeira, conociendo gente muy interesante. Entonces yo creo que ese es pues, un significado muy importante para todo capoeirista, ¿no? Capoeira. Con Tanis Huerta. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Shkihatsihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buenos días a todos, soy Lubia Pérez. Estamos en este día. Hoy hablaremos con el maestro Agustín Gutiérrez Ruiz, profesor de asignatura de la UNICH de la lengua originaria tzotzil. Nos hablará de sus experiencias como docente. Kushalen chiltak kolabalik li chabayutik li gakal. Gracias, maestro, por estar aquí. ¿Nos puede platicar un poco de su experiencia que tiene en la enseñanza de la lengua tzotzil?
Sí, Lubia, gracias por invitarme también, por estar aquí y tomarme en cuenta. Pues qué bonito es hablar de las experiencias como docente de la lengua tzotzil, el tiempo que llevo, pues aquí en la universidad, desde que empezó la universidad, y también estoy trabajando en otras universidades como la UNICACH. Trabajé mucho tiempo en CELALI también, fui traductor y también allí empecé a enseñar la lengua tzotzil. Di cursos, talleres, empecé más que nada de cero porque no aprendí en una institución, sino yo aprendí aprendiendo. Y gracias que tenemos la oportunidad ahorita de enseñar las lenguas aquí en la universidad. Gracias también a los luchadores sociales, porque por esa raíz tenemos la institución y tenemos la oportunidad de enseñar ahorita. He aprendido a escribir, a enseñar la lengua. No es fácil porque tenemos que aprender cómo enseñar, cómo hablar con los alumnos. Pues es tan importante también enseñar nuestra lengua tal como otras lenguas, como lenguas extranjeras. Estamos empezando, abriendo el espacio para poder trabajar y enseñar nuestra lengua originaria, con la juventud ahora. Koleval chanum tasbanek, tijechli tashihlo ilakutikutuk, uchal shayik batel tikchi iltaktik, shushkaltik batel ta batzik optik stok, noitzots ta chanum tasel tikerem sebetik, chilik tikchamunetik ushe abilohti bot hech chanum tasbanekote. Le koy dije chahake, yo no está meleria el discoptique, o yo no está salta chanel, o ta chanam tasel, ti kerem ti tsemeja, ti chavil, o ya kerem tsebetik, muchas canik chanik, li batzikope, hashalek chayik li kashlankope, yuxtok kapal botol, jeta batzikop, ta kashlankop chkopoji, o ya bocho muyuxtu chayik li batzikoptique, kalal, misabix hams melol, mischindalo il scholion tonik, miskalbetik ti kerem ti tseb, Tots tuek tih koptike, kushilan chikopo, kushilan kuslehtik, kushilan chikiltik vinagel panamil, kushilan ichi kopohikal tih totik tih metik tih ochobail chi kopohike, yuno notzkan albilik ti kerem ti tsebeke. Ushishu ta lekum tastik batel ti chanum tasbanek shkaltik ta kerem tsebetik ta juhun chanubuntik tihech elan mauk nostik batzikoptik tzotzil yantik batzikopetik hech elan ta shich akel ta juhun chanubuntik. Ta tzaktik yip o teshkaktik kushishush yaibix melolaltik kerem ti tsebeka ti yun. Sakalta mantal bun, kuchal chalikcha, sakalta ley, tikich el dikta mok, tibutik batzih naklumutike, tibatzih chiel kopohlutike, tihbatzih optike, kuchilan chalta artículo 2. Yich el damuk, tichiel kopohel, kuchalibutik kaltike. Yun memuh kalbetik tikerem titsebe, hayoch aita yondono, pero me kalbetik. Hoy kich el tiktamuk lo ilas kutiktas optik, kuchilas taleltik, kuchilas kuslehtik, kuchilan lichili kopoh, kuchilan skiltik libinageli banamil mechkutike. Hoy sbihiligek tiktotik tikmetik tikbayel chiel kopoheletike. Chantik batel, tikusita tikusita trim, kusinostoknik hamuh komsantik, much aita holta kontontik, kuchilan kushi, kuchilan chikopohik, tiktotik tikmetik, tikmuktotik muktametike, tikbayel chiel kopohel. Oslekil o yutzil, yun chavil timoletike. La hichik tamuk tiko si lahal machalita banamile. Chul vinagel, chul banamil, chul te, chul ak, chul bo, chul skotol, chul ishim, chul chenek. Hati kerem tsebne musasnao. Musna me chul ti ishime, musna me chul ti cheneke. Pero chkil tik tigo, tik totik, tik metik, tik mole, tik waneke, chul ishim, chul chenek, chul bo. Ayo hat kanch kalbe tik ti kerem ti tsebone. Mustak ishtanel ti ishime ti cheneke, mustak ilbahinel ti vinagel ti banamile. Yung hati chiemokutik, opohemokutik, meshkutik watelne. Oy ono bocho shaigo, oy bocho moshaigo, oy bocho shchunigo, oy bocho moshchunik stegu. Hel tos koshilans hol chaik, yonton chaik ti keremetik ti tsebetike. Kolaval maestro hech elan la chol butik, tahkaptik kutuk ta gashlank obstoklis la hemtik sha batel shkaltik ti kusita haktik uchal kai beh batik kayehtik tahkotoltike, hech elantis kakalilal chanum tasbanek shkaltike yuno nosh mimuyuk li chanum tasbaneke mushchanik li kerem tsebetik shtoke. Hayu yuno nosh moh ko ol otti tsotsk oplal shkaltike kusishucha. Los maestros, pues que aprovechen su oportunidad de ser maestro, porque enseñar es un papel importante, es una responsabilidad. Si el maestro no está preparado, ¿cómo puede aprender el alumno? Nosotros como maestro debemos de estar preocupados por la juventud, por los alumnos, cualquier materia que impartamos. Yo imparto tzotzil.
pero me preocupo aprender y enseñarle a los alumnos lo que yo he aprendido. Yo creo que cada oficio tiene preocupaciones, responsabilidades de cómo enseñar. Los compañeros maestros, echémosle gana, enseñemos, dejemos buenos estudiantes egresados preparados. La responsabilidad del maestro es enseñar y prepararse. ¿Algo que desea agregar ya para terminar? Más que nada, como los pueblos originarios, aprendamos también a hablar y a escribir nuestra lengua materna, sea cual sea las lenguas que tenemos aquí en Chiapas. Y también la gente de la ciudad que aprendan también. Yo doy clase en la Unicach y allí hay alumnos que no saben hablar la lengua cualquiera. Y se sorprenden escuchar que dónde está el pueblo originario, el pueblo tzotzil, qué dice, qué el otro. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que abrir espacio, hacerle entender a la juventud y que esta juventud, porque es la riqueza cultural de México, de acuerdo con el artículo 2, las lenguas originarias, el pueblo originario es la riqueza cultural de México. Podemos decir que es la riqueza cultural del mundo también. Agradecemos al maestro Agustín en este programa y así terminamos. Para los colores de la voz, Lubia Pérez. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por continuar en Conexiones y estamos dialogando con Omar Iván Huerta Cardoso acerca del proyecto Resignificación de Paisajes Bioculturales. Omar, ¿cómo abordan el proyecto desde un ámbito, desde un enfoque creativo actual en la investigación? Este enfoque creativo centrado en las personas para la resolución de problemas a los que nos pudiéramos enfrentar nos permite abordar este proyecto con una empatía, con un claro entendimiento de lo que la comunidad ve, la comunidad siente y experimenta. Y creo que esto es bastante importante porque de lo contrario, cualquier intento por diseñar o tratar de ofrecer una solución, pues sería bastante inútil. Nos gustaría que nos comentaras de dónde surge la implementación, la idea del codiseño y hacia dónde se dirige este tipo de perspectiva de abordaje de problemas sociales. En los últimos años, el diseño se ha utilizado como una estrategia no únicamente para diseñar productos y servicios, sino también se ha utilizado como una estrategia para traer un cambio positivo en nuestra sociedad mediante el desarrollo de soluciones que puedan empoderar a la gente, a nuestras comunidades, para tomar acción en lo que se refiere a los problemas, ¿no?, que ellos se enfrentan y que realmente son importantes para ellos. Ahora, en este sentido, creo que es bastante importante, ¿no?, mencionar que este diseño y desarrollo de soluciones o alternativas o estrategias, como quiera que las queramos llamar, no viene de arriba hacia abajo, no viene desde la academia, no viene desde el gobierno, no viene desde las instituciones. Creo que aquí es muy importante mencionar que el entendimiento de estas problemáticas, la generación de estas soluciones, la implementación de las mismas viene desde dentro de la misma gente, dentro de la misma comunidad. Y es para ello que dentro del proyecto que estamos llevando a cabo, estamos utilizando el codiseño como una estrategia, ¿no?, para poder permitirnos llevar a cabo este proceso creativo. Y en este proceso de codiseño, los roles cambian. Los individuos o la gente que normalmente sería la beneficiada por el resultado de este tipo de proyectos se convierte ahora en los expertos de su propia situación y como tal van a jugar un papel importante en las diferentes etapas, ¿no?, que les mencionaba del proceso, en esas etapas del entendimiento de la problemática, su definición apropiada y en la generación de las ideas y en la implementación, ¿no?, de estas ideas para su evaluación. Desde un enfoque más tradicional, se puede pensar que a lo mejor este tipo de proyectos son desarrollados desde las instituciones o la academia y se desarrollan las soluciones y llegan incluso a implementarse sin tomar en cuenta a la gente y a las mismas comunidades.
Y creo que aquí radica la gran diferencia. Mediante el codiseño lo que se trata de hacer es que la gente tome una participación más activa, donde la colaboración juegue un papel importante dentro de las diferentes actividades que se llevan a cabo y donde se logre empoderar a la gente para poder llevar a cabo, ¿no?, todas las diferentes etapas que les había ya descrito, y donde la academia y las diferentes instituciones pues juegan un rol más como facilitadores, ¿no?, de las diferentes actividades, donde pues la gente y la misma comunidad es la que se encarga, ¿no?, de definir cuáles son las problemáticas que realmente son importantes para ellos y buscar soluciones creativas a estos problemas y que al final de cuentas puedan llegar a implementarse. Y bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo, ¿no?, todas estas fases o todas estas etapas en un proceso de codiseño? Se llevan a cabo mediante talleres. Nuevamente es muy importante tener en cuenta que todos los participantes o toda la gente de la comunidad que está involucrada en estos talleres, todas sus perspectivas son igualmente importantes, todas tienen un gran valor y tienen algo que aportar, y como tal es importante tenerlas en cuenta. Y los talleres es una gran manera de poderle dar valor o darle una voz a cada una de estas diferentes perspectivas. Estos talleres tienen como tal diferentes actividades y hay diferentes herramientas que se utilizan, pues obviamente para poder empoderar a cada uno de los participantes y darles voz a cada una de las perspectivas que ellos van a aportar y que van a de alguna manera enriquecer el proyecto. Gracias, Omar. Y por supuesto, pensar en estas etapas de diseño nos hacen reflexionar acerca de una serie de momentos importantes, no solamente desde el ámbito de investigación, sino también de diálogo, de ocupación, de escucha con las personas de la comunidad. Y me parece que ese es un factor fundamental que tiene este proyecto, porque las incidencias que tenían proyectos anteriores o proyectos que no tomaban en consideración la voz, la participación de las comunidades o de los habitantes de estas comunidades, pues carecían de atender estas necesidades propiamente de los habitantes. Y partir de la escucha, partir del trabajo colaborativo y sobre todo de la toma de decisiones involucrando a los sujetos en donde se propondrá, digamos, algunas soluciones de este proyecto, pues es un aspecto fundamental. Así que estos elementos considerados en el diseño y también, por supuesto, dentro del enfoque creativo del proyecto, pues es una tarea bastante interesante e importante en el ámbito de la investigación. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir dialogando con Omar Iván Huerta acerca de este proyecto de resignificación de paisajes bioculturales. Libertad, libertad, libertad. Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. Continuamos hablando de las enfermedades y lesiones de las personas de origen africano y afrodescendiente en la hacienda de Chalmolonga. Al llegar a las costas novohispanas, los barcos negreros desembarcaban su mercancía, por llamarla así. Los esclavos, hombres y mujeres, niños y niñas, adultos, ancianos, etc., eran vendidos y su venta certificada ante escribano real. Ni las bubas, ni el escorbuto, ni la gota eran enfermedades conocidas en la sociedad prehispánica, pero hubo otras que posiblemente conocían, pero no tenían un nombre médico en el momento de la venta. Por eso quedaron asentados en los documentos como males que de manera común denominaba mal del corazón o mal de sangre o aire. Hoy todavía escuchamos algunas personas que dicen es que tiene aire, pero eso no tiene nada que ver con lo que denominaban aire durante el siglo XVIII. De tal forma que el mal del corazón podía ser por cansancio y de ahí podía venir un infarto y no se podía diagnosticar. O bien la lluvia o mal de sangre. La lluvia tenía que ver con las articulaciones y se presentaba en temporada de aguas, precisamente, en temporada de lluvias. Y el aire refería una enfermedad mental. De tal manera que volvemos a insistir en que las enfermedades físicas y mentales van a ser distintas. La mayor parte de los esclavos reportados como enfermos en el año de 1780 en Chalmolonga padecían
lesiones en las articulaciones, no enfermedades. Lesiones que pudieron iniciar con un simple dolor muscular, evolucionando hasta la ruptura del músculo tendinosa, lo cual, al no ser atendido médicamente, culminaba con una discapacidad. Es decir, la pérdida de la función de uno o varios miembros corporales. Concretamente, hablo de muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el quehacer de la persona esclavizada en el cañaveral no era otra más que estar constantemente al cortar la caña, agachándose, moviendo un brazo, moviendo la muñeca, moviendo el hombro, la cadera, las rodillas y los tobillos. De igual manera, cuando iban a preparar la tierra, al estar deshiervando, al estar haciendo los surcos perfectos, tenían que estar en constante movimiento con esto. Pero esas son lesiones porque dejan incapacitada, por supuesto, a la persona con el movimiento. Sin embargo, hay otras que sí son enfermedades porque el respirar, por ejemplo, en las calderas, estar con el fuego durante más de 12 horas y absorbiendo el humo, generaba enfermedades respiratorias, enfermedades de los ojos y, por supuesto, 100% pulmonares. La esclavitud sume al ser humano en una vil condición en la que la salud importaba tanto que la buena calidad era un garante de la mercancía, pero en realidad no era que fuera sano el esclavo para que pudiera rendir, sino para que estuviera en buenas condiciones. Sí, para que pudiera rendir, para que estuviera en buenas condiciones y pudiera darle mayor producto y ganancia a los amos. Los esclavos enfermos, los esclavos discapacitados, por supuesto, diezmaban las ganancias del amo, por lo que los dueños de los negros necesitaban mantenerlos sanos. Un esclavo enfermo bajaba su costo, su rendimiento y, por ende, la ganancia del amo. De tal manera que, al final de la esclavización en Chalmolonga, se declara que hay esclavos inservibles. ¿Por qué? Pues porque son los que están, dicen ellos, baldados. Hoy decimos discapacitados y por lo tanto ya no pueden trabajar. Termino diciendo que los jesuitas, como buenos administradores, conocedores de lo importante de los recursos humanos, procuraron siempre en Chalmolonga mantenerlos sanos física y mentalmente. Sin embargo, esto no fue posible y de ello nos hablan los documentos. Libertad. Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. ¿Te gusta informar sobre los hechos más importantes del lugar donde vives? La UIM cuenta con la licenciatura en Comunicación Intercultural, donde puedes formarte de manera profesional en periodismo, manejo de plataformas digitales, comunicación gráfica y audiovisual. Todo ello para fortalecer las culturas minoritarias y los pueblos originarios. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la paz y la solución a los conflictos escolares y cuentas con una licenciatura? Te invitamos a que te inscribas en la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, fundamentada en las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas adecuadas para ejercer una docencia que lleve a la prevención y transformación de las violencias en la escuela y sus entornos. Te esperamos en la UIM. ¡Inscríbete! Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando con Omar Iván Huerta Cardoso acerca del proyecto Resignificación de los Paisajes Bioculturales. Hace un momento nos platicabas
ya sobre las diferentes etapas, sobre las diferentes perspectivas de abordaje desde una perspectiva creativa, actual, novedosa incluso, y de la participación también colectiva. A partir de la serie de talleres que se han llevado a cabo dentro de la evolución y la construcción de este proyecto, Omar, platícanos cuáles son los propósitos que se pretende generar desde la perspectiva y desde la implementación de los distintos talleres que se han llevado a cabo con las comunidades y con la participación activa tanto de estudiantes como de profesores como del equipo de investigación involucrado en este proyecto. Dentro de estos talleres y a través del diferente uso de herramientas que se utilizan, lo que se busca es generar una conversación genuina, poder crear conexiones y conversaciones para poder entender qué es lo que realmente es importante para cada miembro, ¿no?, de la comunidad. También se busca capturar de una manera sensitiva qué es lo que está comunicando al interior de estos talleres para poder recopilar y poder compartir lo que la gente piensa de una manera positiva y de forma constructiva para poder llevar o presentar los descubrimientos o resultados a aquellos que son los que toman las decisiones, ¿no? Ya pueda ser al mismo interior de la comunidad, hacia las instituciones o el gobierno, etcétera. Otro aspecto también bastante importante de estos talleres es el ambiente, ¿no?, de celebración en todo momento, pues para lograr enaltecer el trabajo que se está realizando, ¿no?, que es un trabajo bastante importante para la comunidad y que como tal todo aquello que se logre realizar requiere, ¿no?, esta celebración para generar una inercia bastante positiva en el trabajo que se está realizando al interior del proyecto. En estos talleres participativos y mediante el uso de las diferentes herramientas que se utilizan, lo que se busca es abordar cada una de las etapas de diseño que mencionaba al inicio, donde cada uno de los participantes o involucrados de la comunidad y del mismo proyecto abordan estas etapas desde una perspectiva de colaboración, de participación comunitaria y donde la idea principal del proceso es que la misma comunidad logre entender cuáles son sus problemáticas, logre definirlas, lleguen a un acuerdo en común sobre cuál es la problemática o las problemáticas más importantes con las que se van a trabajar, que sea la misma comunidad la que pueda generar ideas iniciales y desarrollar estas ideas para que puedan llegar a una implementación más satisfactoria, pues estas soluciones ya no provienen de las instituciones, ni de la academia, ni del gobierno mismo. Son soluciones que vienen desde la misma comunidad y como tal, pues van a ser mejor percibidas por la comunidad misma, van a ser mejor implementadas en un futuro próximo. Finalmente, desde mi propia perspectiva y experiencia trabajando en proyectos para el sector social y después de haber escuchado varias historias y estudios de caso alrededor del mundo y ya revisando la gran cantidad de literatura que se centra en los beneficios de la participación ciudadana en este tipo de proyectos de carácter social, creo que el codiseño puede llevar a tener un mayor impacto social y por supuesto en el fondo desde dentro de mi corazón creo que los beneficios propuestos desde los enfoques participativos para el diseño y desarrollo de soluciones a problemas de carácter social tienen mucho sentido y más aún cuando pensamos en lo importante que puede ser para cada uno de nosotros tener una sensación de control y de elección al tomar decisiones sobre nuestro propio futuro. Pues bien, seguir enfatizando, digamos, que los proyectos de investigación, los proyectos de incidencia, como en este caso el de la resignificación de los paisajes bioculturales, implica un proceso precisamente que lleva tiempo. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto además que busca establecer una condición concreta de incidencia y que además preocupa, y que ese es uno de los elementos importantes, creo, para la potencia colectiva que tiene el mismo proyecto, porque es un tema que preocupa a la comunidad en general. No solo el asunto del paisaje, no solo el asunto del agua, sino además que esos elementos, tanto el paisaje como el agua, pues son fundamentales para poder seguir desarrollando la vida dentro de la sociedad, porque está comprometida nuestra propia capacidad de sobrevivencia. Y eso es un articulador importante para movilizar a las diferentes colectividades que se pueden involucrar. A pesar de ello, no quiere decir que esté exento también de dificultades.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexiones, Omar. Es un gusto poder platicar sobre este proyecto y esperemos pronto poder estar hablando de resultados en concreto y que podamos además visitar y comunicar los éxitos que se han obtenido a partir de este despliegue de investigación en colaboración y desde la perspectiva transdisciplinar. Muchísimas gracias, quédense en Conexiones, ya regresamos. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula más. Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy hablaré de The Normand. Robert Eggers parece estar atraído por el cine mitológico. En su tercera película, The Normand, aunque se aleja de su experimentación, Eggers confirma esta atracción, trayendo consigo la mitología nórdica en una historia que cuestiona la venganza. Hamlet es el protagonista de la historia vengativa de Eggers. Después de ver a su idolatrado padre, el rey Thorvaldin Wanraven, ser asesinado a sangre fría por su fuerte hermano Fjolnir, Hamlet se prepara una vida para hacer pagar a su tío y rescatar a su madre, la reina Gudrun. Podemos presenciar a Hamlet pasar de ser un niño indefenso y optimista a uno repleto de ira, que se ha convertido en un lobo que guía al ataque en la conquista de pequeños pueblos. A pesar de esto, seguimos viendo un hombre compasivo, que no disfruta del grotesco comportamiento de sus compañeros de batalla. Esta presentación del ser de Hamlet es la que nos deja ver la transformación que una persona puede sufrir por llevar una vida de odio, de apegos negativos y de venganza. Hamlet mismo se cuestiona en algún momento si después de su venganza le gustaría vivir, pues toda su vida, a pesar de la que no vemos, la vive bajo un solo sentido: matar a su tío, honrar a su padre. En el cuestionamiento que The Normand hace sobre vivir con sed de venganza, se hace en base a una predicción sobre una decisión que Hamlet tendrá que tomar. Esta cobra sentido ante el romance que Hamlet tiene con Olga. En la manifestación de su amor, Olga le ayuda a Hamlet, tanto en su venganza como con dejar la empobrecida vida que él llevaba. Sin embargo, el poderoso hombre del norte toma un camino destructivo, disfrazando su decisión con el amor de un padre. Robert Eggers nunca plantea basar su película en la mitología del héroe que cobra venganza y obtiene gratificantes recompensas. Se basa en la obra de Shakespeare y en la tragedia que plasma. Es la tragedia una pieza fundamental en el mito. Cabe recalcar que el mito es una representación de la vida del humano. Por lo tanto, la vida en sí se vuelve en tragedia. En cada una de las películas de Eggers podemos encontrar este elemento, comenzando con su primera película, The Witch, donde la tragedia de una familia que es desplazada se presenta en la destrucción de la misma. En The Lighthouse, la tragedia es más evidente, pues está presente en prácticamente toda la película, manifestándose en distintas ocasiones. En The Normand, la tragedia se puede encontrar en dos distintos puntos de la historia. La más evidente, la muerte del padre de Hamlet, que también sirve como primer punto de giro. Sin embargo, la tragedia más grande y creo menos evidente es la vida misma que lleva Hamlet hasta el momento de su venganza. The Normand es la película más arriesgada del director y no en cuestiones narrativas, sino económicas. La tercera película de Eggers también es la más costosa financieramente y por ende la que más preocupa en su recaudación. Es esta preocupación por la que el director debe mantenerse dentro de cierto margen que le permita a la película ser consumida por cualquier espectador. En comparación de lo que para mí es la mejor película de Eggers, The Lighthouse, en la que sí hace una experimentación narrativa y visual, The Normand entra más en una categoría de blockbuster que en una actoral. Sin embargo, para mí esto no es algo que le quite mérito al trabajo de Eggers, todo lo contrario. El director demuestra que es uno capaz de indagar por ambos mundos sin quedar a deber en alguno. El punto más alto de The Normand es por aquello por lo que el mundo la esperaba, por Robert Eggers. La película está dirigida de gran manera. A pesar de estar de cierta forma atado por la producción, Eggers logra plasmar elementos característicos de su trabajo. En The Normand se rescata la mitología nórdica que estaba secuestrada por la representación de Thor en las producciones de Marvel. La película sale hasta cierto punto de lo convencional. Se glorifica poco al vikingo o al guerrero. En este caso, se le cuestiona y expone. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a ver la película. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno.
Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Vives con tus abuelitos y sufren de alguna enfermedad? La UIM pone a tu disposición la licenciatura en enfermería, donde podrás aprender los conocimientos básicos desde primeros auxilios hasta enfermería quirúrgica para atender enfermedades con la implementación de cuidados tradicionales y complementarios bajo el enfoque intercultural. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Bien, pues muchas gracias, ya estamos en la recta final de este programa Conexiones y el día de hoy pues platicamos acerca de este proyecto de resignificación de paisajes bioculturales y uno de los temas que ha sido pues fundamental y muy constante en su reflexión ha sido por supuesto el tema hídrico. Aunado a este propósito, ya ustedes se podrán dar cuenta que no solamente se hace alusión a estos espacios territoriales en donde se encontraban o donde se encuentran estos cuerpos de agua, sino que también se alude a diferentes elementos como los paisajes, por supuesto, como los animales, como el uso o la práctica no solamente, digamos, social que tienen los habitantes del lugar con respecto a estos espacios, sino también algunas de las prácticas rituales. En ese sentido, pues los proyectos dejan ver que no solo pueden ser abordados desde una sola disciplina o desde una sola perspectiva, sino que necesitan la labor colaborativa, ya decíamos, no solamente de los habitantes de los espacios, sino también de otras disciplinas, de otros ámbitos epistemológicos propuestos desde las universidades y otras instituciones. Claro, yo creo que uno de los aspectos centrales que puede revelar muchísimo de la riqueza que tiene este proyecto, pero es la noción de sistema. El paisaje es precisamente eso, un sistema, y los sistemas se despliegan en la existencia, para decirlo de alguna manera. Un sistema se entiende precisamente como no solo la suma de relaciones, no solo como la presencia de un montón de condiciones, de un montón de participantes, de un montón de practicantes, sino un sistema se entiende precisamente como la capacidad, la articulación relacional que cada uno de esos elementos involucrados posee y que además establece una dimensión indispensable para el mantenimiento del sistema. Estos sistemas no son como las maquinarias de un reloj, estos sistemas no son como la maquinaria de un motor, estos sistemas involucran, además de la función maquinal, digamos, de la función orgánica, involucran también una dimensión simbólica, una dimensión ritual, una dimensión cultural que no es tangible, que no es evidente, pero que implica también la forma de relacionarnos y la capacidad de sobrevivencia que podamos desarrollar dentro de esto que denominamos paisajes bioculturales. Pues seguiremos platicando sobre este proyecto. Por lo pronto hemos llegado al final de la emisión. Agradecemos mucho al equipo de producción de Conexiones, Daniel Vallejo, Ciro González, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Muchas gracias por su escucha, estamos al pendiente de sus comentarios y nos dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.